Hola, veremos el mejor cierto y falso de las antiguas civilizaciones. Son 15 preguntas, cada pregunta tiene sus 6 segundos para responder. Al final del video puedes evaluar tu puntuación. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Cierto o falso? Los antiguos egipcios construyeron las pirámides como tumbas para sus faraones. Es cierto, las pirámides egipcias fueron construidas como tumbas monumentales para los faraones y sus familias, con el fin de asegurarles una vida después de la muerte. Los romanos adoraban a varios dioses y diosas como Júpiter, Venus y Marte. Es cierto, la religión romana era politeísta, adoraban a múltiples dioses y diosas, cada uno con su propio ámbito de influencia y culto. ¿Los mayas desarrollaron un calendario altamente preciso que aún se utiliza hoy en día? ¿O únicamente se utiliza el calendario gregoriano? Es correcto, los mayas desarrollaron un calendario complejo que aún se utiliza en ciertos contextos, destacándose por su precisión y su ciclo de 365 días. ¿La Gran Muralla China fue construida en su totalidad durante la dinastía Ming? Falso. La Gran Muralla China fue construida y reconstruida a lo largo de varias dinastías, principalmente en la dinastía Qin y la dinastía Han, con la sección más famosa construida durante la dinastía Ming. ¿Es cierto que los aztecas fueron conquistados por los españoles liderados por Hernán Cortés o fue por Alejandro Magno? Cierto, los aztecas liderados por el emperador Moctezuma II fueron conquistados por Hernán Cortés y sus tropas españolas en el 1521, lo que llevó a la caída de Tenochtitlán. ¿Cierto o falso? ¿La antigua ciudad de Troya fue destruida por un terremoto o fue en la guerra? Falso. Según la mitología griega, la antigua ciudad de Troya fue destruida durante la guerra de Troya, como se describe en la Ilíada de Homero, no por un terremoto. ¿Los sumerios fueron los primeros en desarrollar sistema de irrigación para la agricultura en Mesopotamia? ¿O fue Babilonia? Es cierto, los sumerios fueron los primeros en desarrollar sistema de irrigación en Mesopotamia, utilizando canales y diques para controlar el agua del río Éufrates y mejorar la agricultura. Los vikingos eran exclusivamente saqueadores y guerreros, sin participación en actividades agrícolas o comerciales pacíficas. Falso. Los vikingos no eran exclusivamente guerreros y saqueadores, también se dedicaban a la agricultura y al comercio pacíficos en sus comunidades. ¿La cultura olmeca es conocida por sus grandes cabezas de piedra? Es cierto, la cultura olmeca, una de las civilizaciones precolombinas más antiguas de Mesoamérica, es conocida por sus importantes cabezas colosales de piedra, que representa a posibles gobernantes o deidades. En la mitología griega, ¿Zeus es considerado el líder supremo entre los dioses del Olimpo o era en Roma? Es cierto, la religión griega era politeísta, creían en un panteón de dioses y diosas del Olimpo, como Zeus, Hera, Atenea y Poseidón, entre otros más. ¿Los incas construyeron la ciudad de Machu Picchu como un centro comercial y administrativo? ¿O era para cultos religiosos? Es falso, Machu Picchu se construyó como un complejo residencial y religioso en los altos de los Andes peruanos en el siglo XV, sirviendo posiblemente como un refugio y un centro de culto para el emperador inca Pachacútez. ¿Cleopatra fue la primera faraona de Egipto en tener una relación con Julio César? ¿O estuvo con otras primero?
La respuesta es falsa. Cleopatra no fue la primera faraona de Egipto en tener una relación con Julio César. Antes de Cleopatra hubo otras faraonas egipcias que establecieron una relación con Julio César. De hecho, Cleopatra fue la última mujer de Julio César. ¿La Esfinge de Giza tiene el rostro de un faraón egipcio o representa a varios faraones? Es cierto, la gran esfinge de Giza tiene el rostro de un faraón egipcio, probablemente el faraón Kefren, y es una de las estructuras emblemáticas de la civilización egipcia. ¿Los persas construyeron el primer sistema de carreteras en el mundo antiguo o fueron los romanos? Es falso, fueron los romanos. Los romanos construyeron la primera red de carretera en el mundo antiguo, conocido como vías romanas, para propósitos militares y comerciales, siendo un hito de la ingeniería y comunicación de la época. ¿Los celtas fueron conocidos por sus avanzadas tecnologías en la metalurgia del hierro? Es cierto, los celtas eran conocidos por su avanzada tecnología en la metalurgia del hierro, produciendo armas y herramientas de alta calidad que les proporcionaba ventajas en la guerra y en el comercio. Ahora puedes comentar cómo te fue con el cierto y falso. Si no te has suscrito y llegaste al final del video, pues suscríbete, habrán contenidos mejores. Bueno, hasta la próxima.